Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Bueno, para mí es un honor presentar estos avances de este programa de mejora genética porque este programa de mejora genética lo inició el homenajeado de este evento, el doctor Omar Verde. Entonces, eso comenzó más o menos en los años 90 y se han hecho y han pasado muchas cosas y me toca a mí presentar cómo ha avanzado ese programa en todos estos años. Adelante. Bueno, un poco para entrar en contexto, en el sector porcino mundial, ese es un programa de cruzamiento que lo utilizan básicamente todas las empresas de mejora genética en el mundo. Podría cambiar un poquito las razas, es lo que nosotros hacemos ahora. Tenemos unos núcleos genéticos donde tenemos las líneas puras que se aparean para producir las F1 y esas F1 luego se aparean con líneas terminales para producir los animales que van a matar. Y bueno, esto también es clásico, un esquema piramidal. Tenemos unos núcleos genéticos en donde básicamente se hace la presión de selección. Luego los animales mejorados genéticamente se multiplican en otras granjas y finalmente se producen los animales comerciales que van a matadero. Siguiente. Bueno, todo programa de mejora genética utiliza básicamente unos procedimientos estadísticos donde se utilizan unos modelos estadísticos para hacer estimaciones de parámetros genéticos y valores genéticos utilizando unos modelos estadísticos. Los modelos que actualmente estamos utilizando están descritos aquí, ¿no? Estos son, básicamente tenemos dos grupos de características. Las características asociadas a los partos, ¿verdad?, que están allí, son lechones nacidos totales, vivos, nacidos muertos y peso promedio de los lechones al nacer. Aquí pueden ver, bueno, los efectos fijos, hay unos efectos aleatorios y unas covariables que no afectan a todos los caracteres. Y fíjese que hay una pequeña diferencia en los modelos que se utilizan para las líneas maternales y terminales. En el caso de las líneas maternales, las bases de datos están consolidadas, Landras y Larguay, y se coloca el efecto raza para diferenciar, ¿no? En el caso de las líneas terminales, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, tenemos una variación en los grupos genéticos entre Duroc y Pietrai, entonces ahí utilizamos otra clasificación. Ya vamos a ver cómo es esa proporción de genes de Pietrai. La siguiente. Y para las características de crecimiento también tenemos 4 características. Fíjense que de igual modo para las líneas maternales y terminales los modelos se parecen mucho y luego la diferencia está en rojo allí. Pues para las líneas maternales una diferenciación de raza, Landras o Larguay son los dos grupos y para las líneas terminales una proporción de genes. Esa proporción de genes está aquí, ¿no? Los grupos de animales los clasificamos dependiendo de la proporción de genes de Pietrai que tiene. Entonces, los que tienen pues muy poquito, el nivel 5 son Duroc y luego va de forma gradual hasta que tenemos los Pietrai. A todo ese grupo que lo llamamos, lo que tienen Pietrai, lo llamamos IP50. Es un poquito anecdótico. Cuando ingreso a Inversiones Porcinas a revisar todo el tema de las bases de datos, en algún momento hubo una importación de semen congelado, no sé, podría haber sido en el 2010 o así, yo no estaba. Y se hicieron algunos apareamientos allí, ya en esa época, bueno, eso fue un desastre, hubo muy poquitos animales, o sea, la fertilidad fue muy mala. Y algunos animales quedaron por allí, ¿no? Mestizos de Pietrai. Y luego, no sé, dentro del programa de mejora genética que había en ese momento, como que no les prestaron mucha atención, pero los animales siguieron en la población y se siguieron tomando los datos. En algún momento, entre el 2020 y el 2021, yo en el equipo tomamos toda esa base de datos, hicimos unos análisis de parámetros genéticos y de valores genéticos y tal, tomando en cuenta esa población. Y bueno, eran relativamente pocos animales y pocos datos, ya lo vamos a ver, y hacemos todo un análisis
y se lo enviamos al doctor Omar Verde. Oye, ¿qué opinas? Y el doctor lee el informe y nos llama y dice, oye, ¿saben que ustedes tienen una línea genética nueva allí? Desarróllenla. Eso sirvió un poco de base, de justificación para luego buscar financiamiento para ahora traer animales importados Pietrain y fortalecer esa línea. Bueno, un poco para entender el volumen de los datos, esta es la médula espinal de cualquier programa de mejora genética, el volumen de datos. Son datos que, por ejemplo, en genealogía desde el 89 se están tomando y hay datos de partos y de pesos anteriores, pero bueno, las depuraciones que se hacen normalmente cuando se hacen análisis estadísticos, pues hay una cierta depuración. Entonces, bueno, utilizamos para este análisis, que son los datos hasta mayo, creo, de este año, son datos que se tomaron desde el 2008 hasta el 2002. Bueno, un poco para entender el volumen de datos que se está manejando. La siguiente. Bueno, ya una vez que hacemos los análisis con estos modelos, estos son los parámetros genéticos más o menos actuales, estos son los de mayo. Sabemos que aunque van cambiando a medida que se hacen cosas, ¿no? Selección y apareamiento, los cambios son pequeños. Ahí están las heredabilidades y correlaciones genéticas y fenotípicas entre las características asociadas al parto. Solamente estoy mostrando la de las líneas maternas. Bueno, las heredabilidades coinciden más o menos con lo que hay en la literatura, están alrededor del 8 o 10% para características de lechones nacidos vivos y totales. Y bueno, pongo en rojo dos valores que son interesantes y que vamos a ver que influyen mucho cuando definimos los índices de selección. Bueno, fíjense que entre lechones nacidos totales y vivos la correlación es muy alta, es lo que se espera, ¿no? Cerdas que paren más lechones totales pues también tienen más vivos. Y hay una correlación negativa, también era esperada, entre lechones nacidos vivos y peso al nacer. Muchos lechones, menor peso. Y ya vamos a ver un poco las consecuencias que ha tenido eso. La siguiente. Bueno, este es para las líneas terminales, pero muestro solamente las características de crecimiento. Por supuesto tenemos los valores digamos, de ambas líneas, pero vale la pena mostrar esto. Bueno, un poco fíjense que son heredabilidades bastante más altas. Eso normalmente lo que se reporta en la literatura, alrededor del 30% para días a 100 kilos, grasa dorsal, porcentaje de carne magra, ganancia diaria de peso. Y bueno, es significativo que los animales que tienen mayor potencial de genético para crecer, pues también desarrollan menos grasa dorsal. Siguiente. Bueno, en los programas de mejora genética hay varios métodos de selección. Uno de los más eficientes es la construcción de índices de selección. Para eso utilizamos básicamente los valores genéticos y la importancia económica relativa de cada característica. Entonces, aquí tenemos los índices de selección que utilizamos para seleccionar, valga la redundancia, en las líneas maternas. Si se fijan, prácticamente la mitad del índice se lo dedicamos a hacer presión de selección para lechones nacidos vivos. En la industria porcina, pues un carácter muy importante. Y ya vamos a ver unas gráficas, pero les adelanto que la característica peso al nacer se medía, pero no se evaluaba sino hasta el 2020, 2021, no recuerdo muy bien. O sea que esa es una característica de incorporación reciente en el índice. Es decir, no se hacía mejora para peso al nacer. Y fíjense que, un momentico la anterior, entonces la anterior. Fíjese que se le da pues bastante importancia, ¿no? O sea, de la otra mitad del índice de selección, un 25% es para peso al nacer. La siguiente. Para características de crecimiento, fíjense una cosa interesante. Bueno, más de la mitad de la presión de selección se hace para una característica que es netamente de crecimiento, ¿no? Que es días a 100 kilos. Eso es básicamente lo mismo que ganancia diaria de peso. Y fíjense ahí un poquito, dice grasa dorsal, BF100 y PCL tiene alrededor del 18%. No mucha presión de selección. Ya sabemos que el mercado, aunque
el mercado le gustan cerdos que tengan poquita grasa, no hay un pago diferencial. Pero además hay una cosa interesante aquí, que para líneas terminales, es decir, que queremos que sean animales básicamente para crecimiento, de todos modos incorporamos, aunque en una pequeña proporción, características que tienen que ver con el parto: lechones nacidos vivos, peso al nacer y lechones nacidos muertos. ¿Por qué pequeño? La intención no es lograr tener Duroc o Pietrain que tengan 14 o 16 lechones nacidos vivos. O sea, eso no es la intención, pero sí evitar que desmejore mucho esa característica en esas líneas. Ya que tenemos núcleos de selección de líneas terminales, pues tener núcleos de selección de esas líneas es costoso, porque en términos de ellas por sí mismas producen menos que las líneas maternas. Adelante. Bueno, ¿cuáles son los resultados de este programa? Los avances, ¿no? Estas son gráficas que en el mundo de la mejora genética le llamamos o graficamos el progreso genético o tendencia genética. Un poco en los últimos 10, 12 años, cómo han ido evolucionando la media de los valores genéticos de los animales nacidos en cada año. Entonces, las ganancias diarias de peso, fíjense como en términos generales ha habido una caída. Eso, si recuerdan la gráfica de valores genéticos para Duroc, era estable o un poco errática y mejorando para IP50. Pero eso no se refleja desde el punto de vista fenotípico, es decir, que tuvimos problemas ambientales. Y si ven sobre todo los años, pues ya sabemos todo, ¿no? 18, 19, 20, con muchos problemas en el país que por supuesto tienen impacto sobre la alimentación, sobre el cuidado de los animales y que reflejan una caída del desempeño fenotípico. Pero luego, bueno, viene una recuperación a partir del 2020 bastante importante. Siguiente. Esa es la, fíjense, esa es la contrapartida, ¿no? Es lo mismo, ya vimos lo de ganancia diaria de peso, pero si lo vemos desde el punto de vista de 10 a 100 kilos, tiene la misma interpretación. Empeorando, cada vez necesitábamos más días para lograr animales a 100 kilos y bueno, ya vamos en una franca mejoría. Ya logramos, a menos en las líneas IP50 y Duroc puras, ya estamos logrando animales de 100 kilos con 150, 155 días promedio. Adelante. Esto es para grasa dorsal, esas son las mediciones directas. Fíjense que Duroc incrementando mucho la grasa, y bueno, ya estamos corrigiendo, y esa caída de alrededor de 12 en IP50 hasta 9.8, eso es el impacto directo de los animales nuevos que ya tienen descendencia en la población. Estamos esperando a ver cómo se comporta la descendencia ahora de los Duroc importados. Bueno, un tema que afecta a las poblaciones que están cerradas, ¿verdad? Que normalmente pasan los núcleos genéticos y que además son relativamente pequeñas, y si tienes dificultades de importación es que se te incrementa la consanguinidad con todos los efectos que ya nosotros sabemos. Entonces, bueno, vemos cómo la consanguinidad fue aumentando desde el 2012 hasta en el 2020-21 se hicieron una definición diferente de cómo se hacían los apareamientos. Antes se tomaba en cuenta, por ejemplo, solamente si compartían hasta abuelos, y luego se implementaron otros sistemas para estimar los coeficientes de parentesco totales entre los diferentes animales, y se pusieron unos límites de 10% de consanguinidad probable en la descendencia, es decir, ese era el tope. Entonces, si llegaba a ese tope no se permitían los apareamientos, lo cual muchas veces impacta negativamente en los programas de mejora, porque si el apareamiento ideal desde el punto de vista genético es una madre A con el macho B, y el coeficiente de consanguinidad que va a ocurrir en la descendencia es por encima de 10, entonces ya no usas ese macho, ya no haces el apareamiento ideal. Entonces eso también influye sobre disminuir el programa de mejora genética, es decir, quedas atrapado ahí dentro de este tema de la consanguinidad. Y luego, fíjense cómo, bueno,
a partir de la importación de animales, llegaron más larguay que landraje, entonces hay mucha más descendencia larguay que tiene coeficiente de consanguinidad cero, eso tumba la media de la población. Entonces ya eso está mejorando. La siguiente. Y aquí se ve, bueno, claramente es más o menos lo mismo, va aumentando la consanguinidad a lo largo de los años hasta que llegan los animales nuevos, los animales tienen descendencia, en Pietraen ya estamos prácticamente en cero. En Duroc ese 8.75 es altísimo para tener una media de consanguinidad en una población de este tipo, pero estamos tranquilos porque estos son los datos que se analizaron hasta mayo de este año y ya están naciendo un montón de animales Duroc que tienen coeficiente de consanguinidad cero, o sea que a final de año esto debe estar a lo mejor por la mitad, 4 o 3%. Siguiente. Bueno, pues finalmente 4 o 5 ideas de todo este trabajo. Nos interesó mucho el tema del incremento de la varianza genética y de la heredabilidad en características de crecimiento, días a 100 kilos, grasa dorsal y tal, antes de la llegada del nacimiento de los animales hijos de los importados. Las heredabilidades para esas características estaban algo así como alrededor de 14 o 15%, muy bajo en comparación con lo que dice la literatura, y bueno, sabemos que a menor heredabilidad el progreso genético es menor. Y bueno, por supuesto, llegaron genes nuevos, la varianza genética aumentó. Se había logrado un control parcial de la consanguinidad con los apareamientos dirigidos y bueno, ya sabíamos que habíamos llegado a un límite, o sea, ya la importación de animales era sí porque sí en el 2021, porque si no ya no íbamos a poder controlar la consanguinidad.